¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendice. Una alegría estar una vez más con ustedes. Tener este encuentro de cada semana, realmente que para nosotros es un placer, de parte de la Iglesia Príncipe de Paz, llevando adelante el programa Vida en Jesús, en este anhelo de poder compartirte la palabra de Dios y llevarte un mensaje de fe, de esperanza, que es lo que queremos cada día, cada semana, de distintas formas llegar a las personas y compartirle el amor de Dios, compartirle las experiencias en Dios, lo que creemos en Dios y lo que vemos que bendice y funciona en la vida de tantas personas, y que es tan bueno lo que Dios tiene, los pensamientos de Dios para nuestra vida, que podamos incorporarlo a nuestra vida, a las cosas prácticas de cada día, de lo que vivimos. Así que realmente para eso hacemos el programa, y te agradezco por permitirnos entrar a tu casa y tener este encuentro. Y justamente pensaba en eso, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla en su palabra, en la Biblia, la palabra de Dios para nosotros, que tiene tanta sabiduría y tanta revelación, en la importancia de nuestra manera de pensar. Es un tema que a lo mejor dice uno, bueno, no sé, muy filosófico y demás, pero es interesante cómo la palabra de Dios, cómo Dios nos habla en la Biblia, el valor que tiene nuestra manera de pensar, cómo determina nuestra forma de ser, las cosas que vivimos, poder pensar bien. Yo titulo Pienso en esto, ¿no? Poder pensar bien, pensar de acuerdo a como Dios quiere para nosotros, porque determinan un montón de cosas en nuestra vida. Estaba leyendo una estadística, algo que hablan de esas mentes brillantes que aparecen por momento en la humanidad, esas mentes destacadas en las ciencias, en la química, que manejan las fórmulas. Se dice que cada 1.000.000 hay una mente de esas brillantes que se destaca, que tiene un coeficiente mental muy alto, que maneja pensamientos, en especial en la matemática, en la ciencia, tan destacado, y eso es muy bueno. Pero cuando yo te estoy hablando, cuando Dios habla del pensar bien, no es solamente eso, lo cual produce a un científico y tan innecesario para la humanidad y para tantas cosas buenas, sino que tiene que ver con el poder pensar bien en las cosas prácticas del diario vivir, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer, por qué lo hacemos, en la toma de decisiones, en el carácter, en la forma de ser. Y la Biblia nos habla de eso. Dios nos habla de eso, de la importancia que uno de los textos, hay muchos textos en la Biblia, pero uno, por ejemplo, me gusta mucho, dice: sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque él determina el rumbo de tu vida. Una versión moderna de la Biblia dice: tu corazón, cuida tu corazón, guarda tu corazón, porque tu corazón determina el rumbo de tu vida. El corazón aquí no está refiriéndose, cuando habla en este sentido la palabra de Dios, al músculo que bombea sangre, sino al interior de nuestra persona. Está hablando de los sentimientos, los pensamientos, el ser interior, lo que uno es por dentro, lo que uno está pensando, lo que uno tiene adentro de su corazón. Y es interesante lo que dice: sobre toda cosa, cuida tu corazón, cuida tu ser interior, cuida tu mente, porque dice, él determina el rumbo de tu vida. Porque como una persona piensa, vive, actúa, hace las cosas, y en la tarea pastoral siempre te hablo de esto, lo que nos toca trabajar y vivir con la gente en las crisis, en las necesidades que se acercan buscando de Dios. Muchas de las cosas que nos suceden, o la mayoría de las cosas que nos suceden, están regidas por pensamientos. Es decir, hemos pensado algo, lo hemos llevado adelante, hemos tomado decisiones en base a esos pensamientos, y cada decisión que tomamos tiene sus frutos, buenos o malos, y tenemos que vivir con los frutos de eso que tienen nuestras decisiones. Por eso es tan importante poder pensar bien, poder pensar conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, poder pensar conforme sabiamente, que la Biblia nuevamente dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, una persona que puede pensar bien, tomar buenas decisiones, incorporar cosas buenas para su vida, saber decirle que no a lo que no le sirve para su vida, para su familia, para su proyecto, y que sabe que decirle que sí al esfuerzo, al sacrificio, a las cosas que tiene que hacer, es una persona que vive sabiamente. No es la sabiduría que da una universidad, sino la sabiduría de la vida, de poder hacer bien las cosas. Y un texto muy bueno también está en Romanos 12:2, en una versión también moderna, dice: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Es decir,
cuando la persona no tiene incorporado el amor a Dios, las cosas de Dios, el respeto a Dios, cuando uno es su propio Dios y toma sus propias determinaciones, muchas veces somos muy egoístas, hacemos mal las cosas, dañamos a otro y buscamos nuestro propio bien. Esto parece así, pero lo vemos en la familia, cuando muchas veces se rompe un hogar, los hijos sufren por malas determinaciones, pero han sido pensamientos que se llevaron a la acción y después produjo lo que produjo. Por eso dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Mientras uno piensa de una manera, vive de esa manera, pero lo que Dios quiere es que nosotros podamos empezar a pensar de una manera distinta, con un pensamiento más maduro, con un pensamiento que sepa que va a haber consecuencia por las acciones que tomamos, por cómo hacemos las cosas, por cómo vivimos. Y entonces es necio hacer las cosas de la misma manera y esperar resultados distintos. Entonces dice, cambien su manera de pensar, y al cambiar nuestra manera de pensar, cambian nuestras acciones, y al cambiar nuestras acciones tendremos frutos y resultados mucho más positivos. Es muy importante esto. La Biblia lo marca tantas veces. Un texto también está en Efesios, distintos autores de la palabra de Dios, inspirado por Dios, que hablan, dice, sean renovados en el espíritu de su mente. Y está hablando en ese contexto. Está hablando en el contexto en la vieja naturaleza que le llama la Biblia, que tenemos toda persona sin Dios, que vivimos en el pecado, en las cosas que hacemos, y que queremos incorporar cosas buenas y que queremos cambiar y que queremos, con la gracia de Dios, que haya bendición para nuestra vida, para nuestra casa, que podamos prosperar, que puedan estar bien nuestros hijos, que podamos sanar cosas que a lo mejor nos lastimaron, que nos hicieron daño. Y entonces dice aquí, sean renovados en el espíritu de su mente. Es interesante que habla que los pensamientos es como un espíritu que gobierna nuestro ser, lo que somos como personas. Y dice, renuévense. Y ese renovarse nos habla de que hay cosas que hay que cambiar e incorporar cosas nuevas. Y esas cosas nuevas son esos pensamientos que Dios tiene para nosotros, que nos traen sabiduría, que nos bendicen, que nos ayudan a enriquecer nuestra vida. Y cuando uno puede crecer, van a crecer los que están a tu lado, van a crecer tus hijos, tu familia, va a crecer porque las cosas de Dios van a llegar. Todo, la Biblia dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, todo lo que la mujer siembra, eso cosechará. Y entonces, lo que Dios quiere para nosotros es que podamos cada uno de nosotros producir a través de buenos pensamientos, buenas acciones, buenas determinaciones, buenas decisiones en nuestra vida. Es decir, cuando uno a veces habla con algunas personas que han perdido el trabajo, te das cuenta que pensaban del trabajo como algo que no lo cuidaron. A veces no, a veces lamentablemente pasan cosas que la gente viene en la vida y bueno, suceden. Pero de muchas cosas somos responsables y tiene que ver cómo hemos pensado y cómo hemos tomado decisiones. Por eso quiero compartirte esta palabra, animándote. Acordate, para que cambie tu vida tiene que cambiar tu manera de pensar. Dios tiene poder para que cambie tu manera de pensar. La palabra de Dios tiene poder para que podamos pensar como Dios piensa, como Dios determinó, porque la Biblia es el pensamiento de Dios para cada uno de nosotros. Y poder incorporar eso a nuestra vida es de tremenda bendición. Nos hace tanto bien. Por eso también creo que como en sociedad, cuando el ser humano se va alejando de Dios, cuando saca a Dios de su vida, empieza a salir lo peor de nosotros y empieza a salir lo peor de sociedad y empiezan a ocurrir muchas cosas que son realmente tristes, muy feas, que la vivimos, porque cuando el ser humano se aleja de Dios, sale lo malo. Pero cuando nos podemos acercar a Dios por su gracia, a través del amor de Cristo que dio su vida por nosotros, que es el camino al Padre, podemos ir cambiando muchas cosas y podemos ir incorporando muchas cosas que Dios tiene para nuestra vida, que viene como fruto de poder pensar conforme a lo que Él tiene para nosotros, que se convierte en una bendición para nuestra vida y en una bendición para los que están junto a nosotros. Por eso te comparto este tema con este proyecto, anhelando bendiga tu vida. Jardín Príncipe de Paz, un lugar para crecer.
para niños de 2 y 3 años. Un lugar para aprender jugando, cantando, expresando, compartiendo. Clases especiales de música e inglés. Talleres de movimiento y cuerpo. Talleres de expresión plástica. Enseñanza y aprendizaje acorde a la edad de los niños y procurando su óptimo desarrollo. Educación cristiana con valores aplicados a la vida cotidiana. Actividades recreativas pensadas para los niños y la familia. Encontranos en Salta 328 o comunicate al 155 29 277. Jardín Príncipe de Paz. Bien, ya en nuestro segundo bloque en el programa de Vida en Jesús y en este tema que te estaba proponiendo en el bloque anterior, que es lo que la palabra de Dios nos llama a poder pensar bien, poder alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios expresados en la palabra de Dios, de producir cambio en nuestra manera de pensar para que haya otro tipo de vida, de acciones. Es interesante que esto lo enseña así la ciencia, que un pensamiento repetido en nuestra cabeza con el tiempo se puede convertir en una acción. Ahí está todo el enfoque publicitario. Trabaja la publicidad para producir un pensamiento que se repite en nuestra mente, porque al pensarlo, uno después lo quiere de pronto convertirlo en una acción. Y eso ocurre mucho. Es lo que la ciencia muestra que es así. Cuando uno un pensamiento lo empieza a tener en la cabeza, llega a un punto que uno lo quiere producir en una acción. Y entonces de pronto vio algo varias veces hasta que dice, lo quiero hacerlo, no sé cómo, pero voy por eso y quiere recibirlo porque ese pensamiento lo convirtió en una acción. Pero es interesante también que cuando una acción uno la repite muchas veces, esa acción repetida muchas veces se convierte en un hábito. Por ejemplo, el hábito de fumar. Cuando uno empezó a decir, tendría que fumar, me haría bien, se me calman los nervios, puedo bajar un poco la ansiedad que tengo, y empieza a fumar una vez, 2 veces, 3 veces, se creó un hábito en la persona, y después cuando es un hábito, desarraigar ese hábito es muy difícil, porque es como que se incorporó una forma de ser que empezó naciendo en un pensamiento llevó una acción, y una acción repetida llevó un hábito. Y poder cambiar un hábito requiere de mucho esfuerzo. Tiene que realmente haber un cambio en la mente. Y hay patrones mentales que se han incorporado como hábitos, patrones familiares, historias que se repiten, manera de pensar, manera de hacer las cosas, que determinan lo que hacemos y lo que vivimos, y determinan nuestras cosas. Por eso es tan importante entender cómo Dios quiere para cada uno de nosotros, para que podamos con su gracia crecer. Y yo te decía en el bloque anterior, la palabra de Dios tiene un poder tremendo para poder incorporar a nuestra vida nuevos pensamientos que Dios determinó para cada uno de nosotros. Y el salmista lo dice de una manera muy buena en el Salmo 1. Él dice en el versículo 1 y 2, que es el inicio del libro de los Salmos, y está hablando de lo que va a ser toda esa palabra. Dice: dichoso, feliz, doblemente feliz, el hombre, la mujer, que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad con los blasfemos. Está hablando que una persona que sabe pensar y que determina acciones sobre su vida. Y dice, es una persona dichosa, es una persona que va a ser feliz. Y habla que saca de su vida, no permite en su vida cosas que le va a perjudicar. Pero eso nace de un pensamiento, de una decisión acá interna en el corazón. Dice, mi vida tiene otro propósito, otro sentido. Y como consecuencia, dice la Biblia, será bendecido, será dichoso, porque lo que sembramos cosechamos. Y sigue la palabra ahí en el versículo siguiente, dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y dice, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Es decir, compara el meditar en la palabra de Dios, el renovar nuestra mente por los pensamientos que Dios tiene, dice como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Que por más que haya sequía, sus raíces siempre recibirán el agua que necesita, se mantendrá siempre verde, y dice, su hoja nunca cae y da fruto.
Por eso es una persona bienaventurada. Pero ¿por qué se produjo eso? Porque dice, porque en la palabra de Dios medita. Medita tiene que ver con la mente, tiene que ver con nuestra forma de pensar, tiene que ver con incorporar a nuestra vida cosas buenas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entonces, al meditar en el consejo de Dios, cómo llevar adelante, porque te vuelvo a decir, perdón, hago un paréntesis, esto no tiene que ver con religión. Algunos piensan que este es un programa de religión y entiendo que pienses así, pero tiene que ver con la vida, tiene que ver en que las cosas de Dios te funcionen, en que te sirvan. Y entonces cuando estamos hablando de esto, uno empieza a pensar como Dios quiere que pensemos de cómo llevar adelante una familia. Entonces cuando uno cambia la manera de pensar, uno vino con patrones, con estructura, con formas que aprendió, que vivió, pero se empieza a confrontar con la palabra de Dios, que te enseña, si sos papá, cómo ser un papá conforme al plan y al diseño del que lo creó a la familia, que es Dios, a la mamá, a los hijos, el rol en la familia, el trato del uno con el otro, el respeto, las palabras que usamos, cómo nos tratamos, y aun cuando nos equivocamos, poder arrepentirse, poder pedir perdón, decir me equivoqué, la verdad que estuve mal, y todo eso que Dios nos enseña y nos incorpora a nuestra vida, que se producen en frutos de bendición, frutos que nos hacen bien. ¿Pero por qué? Porque hubo un cambio de pensamiento. ¿Pero por qué? Porque uno expuso voluntariamente y decididamente su mente a la mente de Dios, que es la palabra. Entonces cuando uno expone su pensamiento a los pensamientos de Dios y permitimos que los pensamientos de Dios saquen los pensamientos que teníamos metidos, que no nos daban buenos frutos, y empezamos a pensar como Dios quiere que pensemos, y entonces eso se van produciendo en acciones que Dios quiere que tomemos. Esas acciones son la forma de vivir, la forma de hacer las cosas, la forma de nuestro carácter, de las decisiones que tomamos y todo lo que tiene que ver con la vida, lo que sucederá consecuencias buenas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Por eso también en el camino de Dios hay procesos. No es que las cosas suceden de un día para el otro. Dios muchas veces hace milagros preciosos en situaciones límite, que nosotros necesitamos un milagro por alguna situación. Y entonces Dios, en su amor y en su gracia, y por la fe oramos, le pedimos a Dios y Dios produce un milagro. A veces en la familia, con los hijos, en la economía, en la salud. Hay muchas cosas que Dios interviene milagrosamente por su gracia y por su misericordia, pero la palabra de Dios también nos enseña que hay cosas que son procesos, que tienen que ser cambiados, revertidos, a través de vivir, porque incorporamos lo que Dios tiene para nosotros. El salmista decía, es bienaventurado, porque en la ley de Dios medita de día y de noche. Y otra cosa que también es interesante poder pensarlo, que la palabra de Dios nos dice que nuestra forma de pensar está muy determinada por el contexto en el que nos movemos y lo que hacemos, que vivimos, y habla mucho de las relaciones que tenemos, las amistades y con lo que uno comparte, porque eso se va a convertir también en vida, en pensamientos y en acciones. Y dice en Proverbios, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Parece muy sencillo, pero es una realidad. Nos toca vivirlo siempre. Cuando estamos hablando con papá, con hijos en problemas, en crisis, en adicciones, y empezó a juntarse con tal, y empezó a pasar esto. Es decir, la palabra de Dios nos llama a pensar lo que vamos a hacer. Y dice, camina con sabio y te harás sabio. Escuchá el consejo, escuchá la palabra, escuchá la sabiduría, escuchá a personas maduras que te quieren dar una palabra de bendición. Medita en eso y se convertirá en una bendición. Compartí mucho tiempo y yo miraba cuántas cosas chatarra que hay dando vuelta, aún novelas, películas, cosas que tenés que pensar que estás viendo, porque te incorpora pensamientos, te incorpora forma de ser y que determinan después las acciones que tomamos en nuestra vida. Yo no estoy hablando acá de ser ni un sectario, ni que te apartes del mundo, ni que vivas dentro de un termo, solamente a que puedas pensar en tus acciones, en lo que haces y cómo lo haces, para que, entendiendo que esas acciones tienen frutos y el anhelo de Dios que te vaya bien. Y estamos acá para predicarte esto. El que puede cambiar nuestra manera de pensar, lo que puede cambiar nuestra forma de ser, es el amor, la gracia de Dios y un corazón sincero y arrepentido y que le dice a Dios, te necesito, y que le permite a la palabra de Dios que moldee nuestra mente como un alfarero que trabaja, y no es un lavado de cabeza ni nada por el estilo, es poder empezar a pensar bien como Dios tiene para cada uno de nosotros, y entonces eso se convertirá en tremenda bendición.
no importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, en mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Su presencia está en este lugar. Levanta tus manos esta noche. Mi amado está aquí. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Iglesia Príncipe de Paz te invita a sus reuniones de fe y milagros. Para el que cree, todo es posible. Te esperamos todos los viernes en el Centro de Jubilados de López, en San Vicente, Juan de Garay 280. Todos los sábados en San Martín de las Escobas, calle Perón 1159. En Colonia Belgrano, Héctor Ortiz 746. En Santa Clara de Buenavista, Avenida San Martín y Sunchales. En Arocena, Centenario 29. Y en Galvez, todos los miércoles y domingos en nuestro nuevo auditorio de calle Ceci y 9 de Julio, a partir de las 19 horas. Iglesia Príncipe de Paz, un lugar de Dios para vos y tu familia.
Bien, ya en nuestro último bloque en el programa Vida en Jesús, quiero agradecerte por estar ahí, por compartir este programa, y aunque puedas disentir, estar de acuerdo o no, nuestro anhelo es poder darte nuestro punto de vista, pero más que nuestro punto de vista, un punto de vista de lo que Dios dice y la palabra de Dios dice, y lo creemos con todo nuestro corazón. Así que realmente gracias por estar ahí, compartir este tiempo con nosotros y permitirnos entrar a tu casa, entrar a tu hogar por este medio. Por eso también te quiero invitar, como siempre lo hacemos, a la Iglesia Príncipe de Paz, donde, como sale en la publicidad, estamos ahí en San Vicente, en San Martín de las Escobas, en Colonia Belgrano, en López, en Santa Clara, en Arocena, aquí en Galvez, los distintos días de reunión. En las reuniones de la Iglesia Príncipe de Paz lo que se enseña es la palabra, se predica, se ora por las necesidades de la gente. Dios obra milagros, Dios hace cosas preciosas, pero también Dios nos incorpora su palabra para que podamos pensar conforme a lo que Él tiene para nosotros, y cuando empezamos a pensar y a cambiar acciones y desarraigar prácticas y hábitos y incorporar lo de Dios, produce cosas muy buenas en la vida de las personas, de la familia. Está comprobado, lo vivimos, lo vemos. Por eso te invitamos a ser parte, a que seas parte de las reuniones, que vengas y que puedas conocer lo que Dios tiene para tu vida, porque también dice la Biblia, te compartí este pensamiento muchas veces, que dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nuestra vida. Qué bueno es saber que lo que Dios piensa para cada uno de nosotros es de bien. Y siempre pensó en eso, a pesar que el ser humano le dio la espalda, a pesar que el ser humano se alejó de Él, Dios siempre estuvo pensando el bien, al punto tal que en un momento dijo: tengo que enviar a mi Hijo, a Jesucristo, el único que los puede salvar, redimir, entregar su vida, enseñarle el camino. Por eso Jesús pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero porque Dios siguió pensando en bien para nosotros, y lo sigue pensando, y de muchas maneras Él tiene esos pensamientos de bien y no de mal para nosotros, pero es en nuestra libertad que cada uno de nosotros elegimos vivir y hacer las cosas, la libertad que Dios nos ha dado, pero entendiendo esto, que todo tiene su fruto, nuestras acciones tienen su fruto y Dios quiere bendecirnos, pero somos responsables de los caminos que tomemos delante de Dios y de nuestra propia vida, y también a veces porque nuestras acciones van a tocar la vida de otro. Por eso te compartimos esta palabra con el anhelo de que bendiga tu vida. Y quería cerrar este pensamiento que estábamos desarrollando, que tiene que ver con nuestra manera de pensar, y que eso se convierte en acciones y eso se convierte en hábito de vida. No es que solamente quiera presentar algo crítico, pero una realidad que, si uno piensa un poquito, mira, hay mucha mediocridad. Hay mucha mediocridad en el mundo que vivimos. Hoy cualquiera es famoso por una letra de música, no sé qué, pero con muy poco contenido, con muy poco valor. Es decir, hay mucha mediocridad en la sociedad. Y lo que yo te quiero animar es que puedas cambiar, que puedas escaparte de esa mediocridad, que puedas apuntar a cosas buenas, que puedas levantar tu nivel, tu pensamiento. A los chicos, que puedan levantar su pensamiento. No importa si la masa, la mayoría piensan con aprobar es suficiente, con la falta justa. Trata de destacarte, pero no por ego, no por orgullo, sino porque los pensamientos de Dios para tu vida son de bien. Entonces, en el colegio estudiá, preparate, levantá, escapate de la mediocridad. No, la mediocridad no sirve. Dios tiene cosas buenas para nuestra vida y nos quiere hacer crecer en todos los aspectos. Podemos pasar, equivocarnos, tener errores, somos seres humanos, pero no bajes el nivel, no bajes lo que Dios tiene para tu vida. Permitile, llenate de pensamientos que te ayuden a crecer, a madurar, a que las cosas, a tener sueños, proyectos. No permitas que un poco te tenga dormido este sistema mientras se te va la vida, sino que puedas desarrollarte. Y hay un texto final que te quiero compartir, que está en 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Habla de para qué es útil la palabra de Dios, por qué es bueno exponer nuestra mente a la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos ayude a interpretar, a que nos ilumine para comprender esta palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es útil, primero. Hay tantas cosas que no tienen utilidad, pero que está lleno. Estamos invadidos de esas cosas. Pero la palabra de Dios es útil. ¿Y es útil para qué? Para enseñar. Y nuevamente, para enseñar las cosas prácticas de la vida. Las cosas que te van a hacer bien. Las cosas que te van a hacer feliz. También es útil para reprendernos, porque la palabra de Dios muchas veces nos va a corregir, nos va a decir que lo que estamos haciendo está mal
Y entonces es útil para corregir, para que nuestro rumbo sea cambiado. Lo necio es si la palabra de Dios te dice algo y uno no lo incorpora. Y sabes que eso que estás haciendo te está trayendo daño, está rompiendo tu vida, te está robando la paz, te acostás, no tenés tranquilidad, tu hogar se va rompiendo, estás haciendo mal las cosas. Si la palabra de Dios te reprende porque te quiere corregir, permitile que te arregle, porque Dios lo hace por amor, para que nos vaya bien. Y dice, y para instruir en justicia, para actuar correctamente como Dios quiere para cada uno de nosotros. Es tan útil la palabra de Dios, por eso te animo a que te expongas decididamente y con todo tu corazón a lo que Dios tiene para tu vida. Los pensamientos de Él para vos y para mí son de bien y no de mal. Muchas de las cosas malas que nos toca vivir y pasar forman parte de la vida, pero no es lo que Dios preparó para nosotros. Vivimos en un mundo que se ha alejado de Dios y donde suceden un montón de cosas malas, pero los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Yo te animo en el nombre de Jesús. Si estás desanimado, si estás con lucha, si estás con prueba, empezá a pensar que Dios tiene algo distinto para tu vida. Y vení, sé parte de la iglesia, vení a escuchar, vení a recibir. Sé que Dios va a obrar. Si hay en tu vida un corazón dispuesto, la fe es despertada y podés creer en lo que Dios tiene para tu vida, habrá algo nuevo, una nueva persona que Dios tiene preparada, algo nuevo para tu ser, para tu interior, para que al cuidar tu corazón, al cuidar tu interior, tu ser interior, que es el que da dirección a tu vida, esa vida pueda ser dirigida por Dios y recibas cosas buenas. Por eso, de todo corazón, una vez más, te invito a la Iglesia Príncipe de Paz, te invito a las reuniones, te quiero agradecer por estar ahí, por compartir este programa Mi Vida en Jesús, y si Dios lo permite, en la próxima semana seguimos compartiendo estos pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios te bendice y gracias por estar ahí y compartir con nosotros el programa Hay Vida en Jesús.